son las profecías y revelación de los últimos tiempos, hermano. Gloria a Dios, que vamos a estar tratando. Que hay también un nuevo orden a través de todo esto, que queremos que todos los hermanos en el nombre de Jesús puedan recibir lo que el Señor quiere mostrarnos en esta hermosa mañana. Tiempo final, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. La revelación, gloria a Dios, y las profecías de los últimos tiempos y un nuevo orden mundial. Gloria a Dios. Y este es el primer tema, gloria a Dios. Más adelante luego estaremos compartiendo otra parte de este tema que el Señor quiere tratar con nuestras vidas. Y vamos rápido a el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 1 al 3, gloria a Jesús, a donde vamos a ver de qué se trata esta revelación de este tiempo final, gloria a Dios, y lo que nos dice la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, hermano. Y resalto esa palabra, que deben suceder pronto, porque ahora sí es verdad que esto es pronto, hermano. Y dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿De quién era esta revelación? Dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a él. O sea, es la revelación de Cristo, lo que nosotros vamos a ver, que le dio el Padre a Cristo Jesús para que fuera revelada a quien, a sus santos. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, dice la palabra de Dios, y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay una bienaventuranza en el que lee y en los que oyen la palabra de esta profecía, dice aquí, hermano, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gloria a Jesús. El tiempo está cerca, dice aquí, hermano. Gloria a Jesús. Yo quiero que vayamos rápidamente también a Mateo. El tiempo, dice ahí la palabra de Dios, dice que esa revelación, hay una bienaventuranza para los que guardan esa palabra. Y dice que el tiempo está muy cerca. Y dice en Mateo capítulo 24, versículo 4, dice: respondiendo Jesús les dijo, ¿a quién? A sus discípulos, dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hermanos, yo me pregunto y vuelvo atrás. Si Cristo Jesús dice que esta palabra, esta revelación que Dios le dio para manifestar a los siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿con qué propósito el Padre Celestial reveló a Cristo esta palabra para que nosotros la recibiésemos, o para que su pueblo la recibiese? ¿Con qué intención, si el pueblo de Dios no iba a estar aquí? ¿Con qué intención el Padre Celestial quiere revelar esta palabra a sus hijos y le dice que el tiempo está cerca? ¿Con qué intención Cristo Jesús en Mateo 24 le dice a sus hijos, le dice: mira que nadie los engañe, mira que no sean engañados, o sea, tener cuidado de que no vayan a ser engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán? ¿Por qué razón? Y dice ahí que todavía no es el fin. O sea, que
esta revelación de la palabra básicamente es para un pueblo de Dios que probablemente se queda aquí en la tierra y que va a vivir la gran tribulación, al parecer, porque ¿por qué razón el Padre Celestial decide revelarle estas cosas al pueblo de Dios? Pero le dice que aún no es el fin, que eso que están viendo simplemente, y lo que nosotros estamos viendo ahora, que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y que habrían pestes que hay hoy en día, y hambre que hay hoy en día, y terremotos en diferentes lugares. Dice que esto solo es principio de dolores para la vida. Lo que nosotros estamos viendo es solo principio de dolores. ¿Y qué trae todo esto sobre la humanidad? Es una preparación, hermanos, para lo que ha de venir. Es una preparación. Estamos en el tiempo final y nosotros estamos viendo el tiempo ya cumplido. Si usted me pregunta, y leyendo la palabra, tal vez me puede faltar leer algo, pero yo creo que todo lo que el Padre Celestial a través de Cristo Jesús nos dijo a nosotros está literalmente cumplido para el arrebatamiento de su pueblo, para el arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús. No de todo el pueblo, de la iglesia, de la novia que se va a celebrar bodas al reino de los cielos. No de los invitados que llegarán después, sino de esa novia vestida de blanco, de esa novia pura, sin mancha, sin nada que pueda dañar su testimonio delante del Padre Celestial. Gloria a Jesús. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se está preparando? ¿Qué dice la Biblia de estos tiempos? ¿Qué dice la Biblia que va a suceder más adelante? Gloria a Jesús. Y esto tiene que ser predicado porque al parecer no todos seremos levantados en el arrebatamiento. Ojalá y todos seamos arrebatados. Ojalá y todos seamos levantados. Pero todo va a depender de ti, hermano, y de mí. De las decisiones que nosotros tomemos hoy. Gloria a Jesús. De las decisiones que tomemos en este día. Gloria a Jesús. Porque ya no hay tiempo, hermanos. Y lo vamos a ver en la Escritura. El tiempo está cumplido. Y hay un nuevo orden, hermanos. Hay un nuevo orden que se está levantando. Aunque usted no lo crea, y aunque usted vea simplezas en esta situación que nosotros estamos viviendo actualmente, no es solo eso. No es solo eso. Si nosotros viéramos noticia, y si nosotros escucháramos lo que está sucediendo en Medio Oriente y en aquellas naciones, en aquellos lugares, gloria a Jesús, a donde básicamente está todo lo que mueve literalmente el mundo, nosotros nos enteráramos de lo que está por acontecer y supiéramos lo que viene para el mundo. Hermanos, hay algo que nosotros debemos aprender y entender, muy importante. El tiempo de la iglesia, el tiempo del cristiano, el tiempo de nosotros, de Dios, se mide por lo que esté sucediendo con el pueblo de Israel. Se mide por lo que esté aconteciendo con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, y sobre ese pueblo es que está su mirada, y sobre ese pueblo está la mirada de Satanás. Sobre ese pueblo es que él se quiere levantar. Sobre ese pueblo es que se va a levantar el anticristo, el que viene a oponerse a todo el orden de lo que Dios ha establecido. Eso es lo que viene a oponerse. El enemigo lo único que quiere es hacer creer que Dios no existe o que Dios es mentiroso. Desde el principio ha sido su propósito. Desde el principio ese ha sido el propósito de Satanás. Jehová lo reprenda. Hacer creer que el Dios al que tú y yo le servimos no existe, que Él no es real o que es un mentiroso. Si usted se da cuenta, el primer pecado en el mundo se establece porque Él le hace creer a Eva que Dios es un mentiroso y que lo que Dios le ha dicho no es cierto. Y hasta el fin ese será su propósito,
¿Por qué quiere levantarse Satanás en contra de Israel? Porque Dios hizo una promesa para ese pueblo, una promesa que ha venido cumpliendo año tras año, por miles de años ha venido Dios, el Todopoderoso, defendiendo al pueblo de Israel, guardando al pueblo de Israel, peleando cada batalla con la que ellos fueron delante de Dios, que fueron guiados por Dios. Cada una de esas batallas la pelearon y la vencieron. Y ahora la batalla más grande que quiere levantar el enemigo es la batalla literalmente, la batalla del Armagedón. Es la última guerra que se levantará en contra de Israel. Y se van a levantar naciones en contra de esta nación de Israel, hermanos. Por eso decía Cristo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y nosotros hoy lo estamos viendo. Estamos viendo situaciones de naciones contra naciones y reino contra reinos. Pero la más grande es la que mueve toda la situación a nivel global, que todo el mundo tiene sus ojos puestos sobre el pueblo de Israel. Ahora, como yo quiero hablarte para que entiendas un poquito qué es esto del nuevo orden. ¿Qué es eso de lo que va a suceder y de lo que está por suceder en la tierra? Te cuento un poco. Todo inició, y cómo eran los sistemas de gobierno sobre la tierra, cómo iniciaron los sistemas de gobierno. Primero inició Dios gobernando sobre la tierra. Y a esto se le llamaba teocracia, porque era Dios que gobernaba sobre la tierra a través de otros hombres. Él hablaba a hombres, le pongo el ejemplo de Samuel, le pongo el ejemplo inclusive del primero que puso el Señor Saúl. Eran hombres elegidos por Dios y ungidos por Dios como reyes de nación. Eso se llama teocracia. Y luego de eso vienen otros tipos de sistemas de gobierno, como la monarquía, la oligarquía, la aristocracia, hermanos. Está inclusive la tiranía, que todavía hoy en día la podemos ver, y hasta llegar a la democracia. Esos son los sistemas de gobierno que nosotros podemos conocer. ¿Y qué está tratando de hacer el enemigo? De traer un sistema de gobierno a donde él sea el que rija a todas las naciones, a donde él sea que dirija a toda la humanidad. Y la palabra lo dice, y lo vamos a ver. ¿A través de quién? Del que se llama de Cristo. Hay sociedades secretas, hermano, que tal vez tú y yo no nos hemos detenido a analizar. Hay sociedades secretas que datan por más de 50 años y por mucho más, que nosotros tal vez no conocemos mucho acerca de ellas, pero estas sociedades secretas, por lo general, se entiende que manipulan gobiernos, manipulan reinos. Esas sociedades secretas se reúnen y existen hoy en día. Una de ellas, llamada los Illuminatis, hermano, aunque usted no lo cree, es una sociedad que existe. También están los masones. Los masones que se reúnen también, ellos tienen sus logias. Sus logias son como sus lugares a donde ellos se reúnen, son como sus iglesias, a donde ellos se reúnen para ellos dialogar y llevar sus temas. Y dice muy claro, o sea, que son reuniones para tratar sobre naciones, sobre cambios, sobre lo que ellos quieren imponer o sobre lo que ellos entienden que debe de ser sobre el mundo. Estas personas tienen sus simbologías y un sinnúmero de cosas que tal vez tú y yo no entendemos, que se manifiestan inclusive a través de artistas. A través de artistas. Se manifiestan a través de presidentes. Y ustedes ni cuenta se dan. Esta gente gobiernan y rigen naciones. Gobiernan y rigen inclusive iglesias, que uno ni cuenta se da. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Esta gente se mueve hoy en día a través del ocultismo. Por eso se llaman sociedades secretas. Y no en oculto, ese es su nombre. Se llaman sociedades secretas. Gloria a Jesús. Y detrás de ello hay poderosos gobiernos. Y detrás de ello y hay gobiernos que pertenecen a estas sociedades. Han habido presidentes que pertenecen a estas sociedades.
Y está escrito. Y es algo libre. Y lo dicen con libertad. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay mucho ocultismo. Hay muchos movimientos sucios, hermano. Hay un lugar que se llama la cueva de Sedequías en Israel, a donde se reúnen inclusive masones para tomar decisiones y pasar a gobiernos, para tomar decisiones sobre el mundo. Y se cree que muchas de las cosas que suceden hoy en día, como esta pandemia, son decisiones que toman esta gente para la reducción de la población mundial. Gloria a Dios. Y que el Señor tenga misericordia. Pero hay hombres tomando decisiones de esta índole, de quién vive y quién no vive sobre el mundo. ¿Ah? Entonces hay un hombre que se va a levantar en esta situación o en una más adelante, no sabemos. Lo importante es que tú y yo no estemos aquí cuando se levante este hombre. Lo importante es que tú y yo hayamos sido levantados y arrebatados por Cristo Jesús antes de que este hombre se levante. Y lo que te quiero decir es que los tiempos están cumplidos y la venida de Cristo está muy cerca. La venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo Jesús está a la puerta, hermano. Literalmente, espiritualmente se puede oler la venida de Cristo. Se puede sentir la presencia de Cristo Jesús viniendo a arrebatar a su pueblo. Pero solo los que estén limpios, solo los que estén con sus manos limpias y su corazón limpio, serán levantados y arrebatados en ese momento, hermano. Gloria a Jesús. Hay un hombre que se va a levantar llamado anticristo. Se le llama anticristo porque se opone a Cristo. No es Satanás, hermano. No es un demonio que usted va a ver con cuernos caminando en la calle. No es un pichón. No, es un hombre. Es un hombre común y corriente, como usted y como yo, que va a tener necesidades como nosotros. Pero ¿sabe qué sucede con ese hombre? Que va a ser un hombre muy inteligente. Este hombre va a tener mucha sabiduría dada por el enemigo, mucho conocimiento y mucha manipulación. Y va a venir al mundo a traer soluciones. Y una de las situaciones que hace que se levante un solo gobierno es esta situación en la que nosotros estamos viviendo ahora, donde los reinos, donde los presidentes, donde no hemos visto más que presidentes y naciones titubeando ante esta situación, titubeantes que no saben qué hacer. Entonces se va a levantar uno que va a traer solución. En una situación como esta, no sabemos si esta, esperamos en Dios que no sea esta, porque queremos ser levantados antes de que esto suceda, en el nombre de Jesús. Pero está todo prácticamente preparado para que suceda, para que acontezca. Tenía que existir una iglesia en Israel. Ese templo, el tercer templo, tenía que ser levantado y literalmente ya el proceso ha iniciado. Si no me equivoco, está prácticamente ya terminado, hermanos. Entonces, nosotros estamos en un proceso ya a donde todo está cumplido, porque en ese lugar es donde se va a levantar el enemigo, el hombre del pecado. La palabra lo dice, hermanos. Gloria a Jesús. Ese hombre que se va a levantar se va a oponer a todo lo que diga la palabra de Dios. Se va a levantar en contra de todo lo que está escrito aquí, porque es anticristo. O sea, se va a oponer a todo lo que Cristo haya dicho y a todo lo que esté establecido en la palabra. Gloria a Jesús. ¿Y qué se cree que puede suceder? ¿Y a través de quién o cómo se puede manifestar este hombre, hermano? Se cree, leyendo la palabra de Dios, te da ubicaciones básicamente que pueden llevarte a la realidad de dónde puede ser levantado este hombre, de dónde, en qué lugar puede ser levantado Dios. Amén. Entonces, ya hay levantado algo que se ha levantado en contra inclusive de la iglesia cristiana, del evangelio, de todos los que creen en Dios y en Cristo Jesús. Y se llama ISIS, que es el Estado Islámico. Esta gente, con su religión, una religión entre comillas abrahámica,
pero esta gente son sumamente encerrados y creen que lo que ellos dicen, ellos son capaces inclusive de matar. Para el que no cree, ha estado en una manera y ha ido apoderándose de muchos lugares y ha ido creciendo cada vez más. Ha ido creciendo en el Medio Oriente, ha ido creciendo, y se puede creer que de este Estado Islámico, de ISIS, pueda salir o surgir este gran hombre inteligente que se va a oponer a todo lo que se llama Cristo Jesús, a todo lo que se predique acerca de Cristo Jesús, porque ya ellos lo están practicando. ¿Sabe cuántas personas han decapitado esta gente? Esta gente han decapitado inclusive niños por causa de la fe, y la palabra habla de que iban a llegar tiempos en los que íbamos a ser perseguidos los cristianos y que íbamos a morir muchos por causa del nombre de Cristo. Entonces me llama mucho la atención de que esta gente esté decapitando y matando a cristianos, sin consolación, o sea, sin remedio. Ellos lo decapitan y lo hacen público. Entonces hay algo de indicio de ese que quiere venir a matar a los cristianos cuando se levante la gran tribulación. ¿Quién podría hacerlo? Porque si nos ponemos a analizar, ¿podría una religión como la católica levantarse en contra para matar a cristianos? ¿Podría ser cualquier otra religión o denominación que nosotros conozcamos que sea famosa como Testigos de Jehová u otra, que se levante a matar cristianos y a decapitarlos? Tiene mucho sentido que esta relación de ISIS, el Estado Islámico y toda esta gente que se ha levantado y quiere crear inclusive un califato mundial, pueda ser de ahí de donde salga. ¿Por qué? Porque ellos están proponiendo un califato mundial, o sea, una cabeza que rija al mundo entero. Ellos lo proponen y lo han declarado. Y son rebeldes, insurgentes, que se han levantado en contra del Evangelio porque ellos creen que Alá es el Dios. Ellos creen que Alá, un solo Dios, ni siquiera creen en Cristo Jesús, ni creen en el Espíritu Santo, creen que Alá es el Dios de la tierra. Y por muchos años han venido adorando y sirviendo a este Dios. Llama mucho la atención esto. Simplemente te quiero dejar esto para que entiendas esto de este sistema de gobierno que se quiere levantar, este nuevo orden que se quiere levantar sobre el mundo. Como le decía, gloria a Jesús. ¿Y cuándo pudiera ser? ¿Cuándo puede ser? ¿Qué dice la palabra de Dios aquí en Daniel? Yo quiero que vayamos ahí si usted quiere, o lo puede ver ahí en la pantalla. Daniel capítulo 8 versículo 23. Dice, ¿cuándo puede ser esto? Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, hermano. Cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Y qué significa esto, hermano? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios de que cuando lleguen al colmo? Cuando el pecado de la humanidad y de los hombres lleguen al colmo, que ya llame a que Dios diga, voy a levantar mi iglesia y me la voy a llevar de este lugar, como tuvo que hacer con Lot, y sacarlo de ese lugar y destruir toda esa nación, Sodoma y Gomorra. Que el Señor vea a los justos que hay en la y los levante para cambiar todo lo que hay en esta tierra. Cuando los transgresores lleguen al colmo, me habla mucho de cosas que estoy viendo hoy en día, hermano. Ahí usted puede ver un corazoncito con el arco iris. El corazoncito con ese gran arco iris ahora para dar algo como normal. Esto es parte del nuevo orden, hermano. Es parte del nuevo orden porque cuenta, los gobiernos ahora está de moda que aprueben el matrimonio entre personas del mismo sexo, y hay naciones a donde ni siquiera ha sido aprobado, y esto es una depravación.
Y dice la palabra de Dios, dice, cuando le preguntan al Señor, ¿y cuándo sería todo esto? Él le dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estarán casándose, dándose en casamiento. No tiene nada de malo casarse. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con eso? Que se estaban casando, hombre con hombre, mujer con mujer, y haciendo depravaciones horribles. ¿Sabe lo que están por aprobar? Y sabe lo que está sucediendo. ¿Sabe que hay gente que está abogando en naciones, hermano, que usted no lo crea, para casarse con sus animales? Para casarse con sus animales. ¿Ah? ¿Sabe lo que se ha levantado también? Hombres y mujeres depravados, que quieren tener, que quieren que se hagan leyes para que ellos se puedan casar, que le permitan a ellos inclusive la pederastía y todas estas aberraciones a niños. ¿Ah? Quieren que sea legal, hermano. ¿Hasta dónde va a llegar el ser humano? Por eso dice ahí en Daniel, cuando los transgresores lleguen al colmo. Y estamos llegando o hemos llegado al colmo de las aberraciones y de las suciezas, hermano. Del pecado en la humanidad, hermano. ¿Hasta cuándo? Inclusive pensemos y analicemos de dónde sale este virus. Ese virus se dice y se cree mucho de que es mano humana. ¿Ah? Esto nos habla a nosotros de la maldad del hombre, hermano. Si nos vamos a Medio Oriente, ahí sí hay tema de racismo grande, porque naciones con naciones se odian. ¿Ah? Y esto viene desde cuándo. Pero mira lo que está sucediendo en Estados Unidos. Mira cómo un hombre es capaz de quitarle la vida a otro hombre indefenso, de matarlo, de pisotearlo, ¿ah? A un hombre inocente. ¿Hasta cuándo? O sea, cuando lleguen al colmo, hermano. Dice ahí la palabra de Dios, cuando la transgresión llegue al colmo. ¿Estamos o no estamos en el colmo? Nos falta algo más por ver, hermano. Nos faltará algo más por ver para ser arrebatado de esta tierra, a donde hay tanta maldad, donde hay tanto dolor y tanta avaricia. Gloria a Jesús. Mira cómo quieren aprobar abortos. Mira cómo quieren aprobar esos matrimonios. Mira inclusive cómo hay naciones donde está metida la brujería, la hechicería. Cómo hay naciones inclusive que adoran a la Santa Muerte, como dicen. Esas son aberraciones horribles que a Dios tiene que subirle el olor del pecado, tiene que hederle lo que está sucediendo aquí en la tierra, hermanos. Es horrible lo que está sucediendo aquí en la tierra. Por eso dice Mateo 24, versículo 37, ahí dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, que la gente no quería hacer caso, la gente no quería entender que la venida de Cristo estaba cerca, que la venida del Padre estaba cerca, que el Señor había permitido que Noé creara esa arca para salvarlos a ellos. ¿Ah? No querían creer, no hicieron caso, y este hombre duró años predicando y creando esa arca. Eso no fue en 2 días que ese hombre creó esa arca. ¿Cuánto tiempo hace que se está predicando el Evangelio? ¿Cuánto tiempo hace que se está predicando y la gente no quiere entender? Te digo, hermano, que su venida está más cerca que nunca, hermano. Se puede sentir que la venida de Cristo está cerca, hermano. Se puede sentir que el Señor está a la puerta, que va a levantar su iglesia, porque si es cuando los transgresores lleguen al colmo, yo creo que hemos llegado al colmo. Creo que hemos llegado al colmo y las naciones ya están totalmente corrompidas y dañadas. No podemos inclusive nosotros fijar nuestra mirada en ningún gobierno que se levante, en ninguna nación, porque la palabra dice que los tiempos irían de mal en peor. Y todo esto es parte de algo que se ha vuelto común para el ser humano. Y para ello dice la palabra que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque no han entendido a Dios y no creen en Dios y no tienen a Dios en su corazón, hermano. Tenemos que entender que nada que venga va a ser mejor. Todo va a ir de mal en peor, pero para los hijos de Dios hay promesas de guardarnos y librarnos de todo lo malo que hay aconteciendo en el mundo. Gloria a Jesús.
¿Y qué más podemos ver? Yo quiero que vayamos, si puedes, ahí en Apocalipsis capítulo 13, gloria a Jesús, para que veamos un poquito del surgimiento de este hombre que se puede levantar, gloria a Dios, a reinar las naciones. Dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y me detengo un segundito para explicarte algo. La palabra de Dios, escrita de esta manera, te habla de bestia, te habla de cuernos, escrita de esta manera, es escrita para su pueblo, para Él darle la revelación a su pueblo, para que su pueblo entienda el mensaje. Fue escrita en parábolas y en forma que solo por la interpretación del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo puede ser entendida. Esa bestia no es una bestia literal que vas a ver, como te decía ahorita. No vas a ver a una bestia caminando, gobernando las naciones. Vas a ver a un hombre de maldad, un hombre así como nosotros, de carne y hueso, que lo que hay en su interior totalmente es el mismo Satanás obrando. Y estos 10 cuernos que ves ahí son 10 reinos. Y más adelante podrás entenderlo. Dice: y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y dice en el versículo 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus oso, y su boca como boca de león, queriendo parecerse a Dios. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón, hermano? La palabra nos ha registrado a nosotros y nos ha dicho que dragón se le llama al diablo, que significa literalmente diablo. Que cuando la palabra se refiere a dragón o a serpiente antigua, se refiere a Satanás, que Jehová lo reprende. Entonces dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Puede Satanás dar poder? ¿Puede Satanás dar trono? Sí puede. Inclusive, si usted ve en Mateo, Satanás, en un momento en el que Cristo Jesús está en el desierto, fue llevado al desierto, inclusive fue para ser tentado y por el mismo enemigo. En un momento le ofrece a Cristo Jesús todos los reinos de la tierra. O sea que Él sí tiene dominio sobre los reinos de la tierra. Él sí tiene dominio sobre lo que acontece en esta tierra. Y prácticamente Él es el que rige a estos gobernantes que no aman a Dios y que se dejan guiar por el enemigo para aprobar todas estas leyes diabólicas que quieren permitir matrimonios entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, el aborto y cuantas cosas diabólicas que quieren permitir. Porque eso es solamente el enemigo que lo hace. Eso no proviene de Dios. Entonces dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que iba a tener autoridad sobre la tierra. Y dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, dice la palabra aquí. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué decía Mateo 24 ahorita cuando lo leímos? Que tuvieras cuidado, porque se iban a levantar falsos profetas y que muchos iban a creer en eso. Entonces aquí la palabra de Dios dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, en pos de ese hombre con poder que tenía una herida de muerte, dice la palabra, va a tener una herida de muerte y va a ser sanada, hermano. Me imagino la gente asombrada cuando ve a un hombre muerto levantarse. ¿Y por el poder de quién? El poder de Satanás. Pero ¿sabe qué? Que ese hombre que se va a levantar en nombre de un Dios. Se va a levantar en nombre de un Dios seguramente. No en el nombre de Satanás, porque Satanás no va a ser tan ridículo de hacer que se levante en nombre de él, sino en nombre de un Dios que él ha levantado hace muchos años. Para que la gente sea confundida, pero no para que la gente diga: Satanás es a quien nosotros debemos adorar. No es de esa manera que se va a mover, hermano. Sea sabio, a través de un Dios al cual millones y millones y millones adoran hoy en día. Millones y millones lo adoran hoy en día. Entonces dice
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, o sea, adoraron al anticristo, a ese hombre de maldad. Y dice diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, ¿quién como ese hombre y quién podrá luchar contra ese hombre si fue levantado de la muerte? También se le dio boca que hablaba grandes cosas, dice. Hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Se le dio autoridad para actuar, dice ahí la palabra. Entonces, ¿qué dice más adelante? Dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre. ¿De cuál nombre? Del nombre de Cristo, del nombre de Jehová, de que no es Jehová el Dios, sino Alá, o viceversa. Sabrá Dios cuál será el nombre, pero creo mucho que blasfemar de su tabernáculo. Oye, ¿de qué? Del tabernáculo de Dios en el cielo. Oye, de los que han muerto y han sido levantados. Oye, inclusive de quiénes, de los que moran en el cielo. ¿De qué te habla eso? De los apóstoles. Te habla de esos que están ahí en nuestra Biblia, de todos esos que están ahí en nuestra Biblia literalmente, porque ellos tienen otros dioses. Ellos no creen que Cristo Jesús y que los apóstoles son el Hijo de Dios, no lo creen. Ni siquiera llaman a Dios por el nombre que tú y yo lo llamamos. Y dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Contra quiénes? Contra los santos, contra los que se quedan aquí en la tierra, porque eso no es para los que son arrebatados. Y dice: y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, oye hermano, este detallito, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso es para los que no están inscritos en el libro de la vida, para aquellos que no han de ser salvos, y menos para aquellos que han sido levantados por la iglesia. Si alguno tiene oído, dice aquí la palabra de Dios, oiga. Si alguno tiene oído, oiga lo que dice aquí. Y creo que todos tenemos oído. Entonces, se va a levantar un hombre de pecado. Se va a levantar el hombre de pecado, el hombre de maldad. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 para que veas la manifestación de este hombre de pecado. Lo que dice la palabra de Dios de este hombre que ha de levantarse en los últimos tiempos. Y esta palabra que el Señor nos está dando hoy es para que nosotros tengamos el cuidado, para que nosotros cuidemos nuestra vida, para que nosotros seamos cautelosos, nos santifiquemos cada día más en la presencia del Señor. Y busquemos cada día más su presencia, busquemos cada día más estar en santidad, para cuando Él venga, que su venida está muy cerca, gloria a Jesús, nosotros seamos levantados con Él, para que no pasemos por ninguna de estas tribulaciones que vienen para el mundo, hermano. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos en este día. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es un hombre, aquí vuelvo y te digo que es un hombre, aquí te lo relata como un hombre, dice un hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Que yo te decía al principio, ¿cuál es el propósito de Satanás? Su propósito principal en la vida es el tratar de hacer quedar a Dios como mentiroso, o como que Dios no existe.
Ese es su propósito desde el principio. Por eso engañó a Eva diciéndole que comiera del árbol. Come del árbol porque es mentira lo que él te dice. Lo único que va a suceder es que si tú comes del árbol vas a ser como él. Mentira. La engañó. Cayó en el pecado, gloria a Jesús, y hoy está la humanidad viviendo todas las consecuencias de un pecado. Por eso hay que tener cuidado, porque cualquier pecado que nosotros cometemos puede eso trascender a otras generaciones, puede dañar a otras generaciones. Que el Señor nos libre en el nombre de Jesús. Entonces dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se opone a que tú y yo estemos aquí inclusive. Se opone a que hermanos, gloria a Jesús, no puedan dedicarle este tiempo al Señor. Dedicarle 2 horas un domingo al Señor. Se opone a eso el enemigo. Se opone a que no puedan un miércoles dedicarle 1 hora de santidad al Señor y de búsqueda. Se opone el enemigo, que Jehová lo reprenda. Se opone. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando la palabra dice, cuando venga la apostasía, ¿sabe lo que sucede, hermano? Que eso lo voy a tratar en otro tema más adelante. Este hombre de pecado que se va a levantar y va a tener el apoyo de alguien. Va a tener el apoyo de alguien a quien todo el mundo sigue. Es necesario que tenga el apoyo de una religión o de alguien a quien todo el mundo vaya sin temor alguno. Alguien que diga, sí, crean en Él, vengan, vamos a seguirlo, vamos a adorarlo, vamos a hacer imágenes de Él, vamos a hacer lo que Él dice. Es necesario que eso suceda y eso va a suceder. A eso se refiere la palabra cuando venga la apostasía. ¿Por qué? Porque este hombre inclusive se va a sentar en el templo de Dios. Este hombre se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Dice aquí la palabra de Dios, y eso va a suceder ahí en Israel. Eso va a suceder, hermano. Dice, porque ya está en acción, en el versículo 7 dice, me fui al 7, dicen, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, hermano. El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Sabe quién al presente lo detiene? La iglesia, tú y yo que estamos aquí, dice. Solo hay quien al presente, hoy en día, detiene que eso suceda. Porque todo está listo, todo está preparado. Solo falta que tú y yo seamos levantados y arrebatados juntamente con Cristo en las nubes para irnos al cielo. Solo falta el arrebatamiento de la iglesia para que todo esto se manifieste, hermano. Y la palabra te lo está diciendo muy claro para que prestes atención y tengas el cuidado, hermano. Ya no es tiempo de estar divariando, ya no es tiempo de estar como las olas del mar que van y vienen. Ya no es tiempo de eso, hermano. Es tiempo ya de que nos pongamos a cuenta con Cristo Jesús. Es tiempo de que nos pongamos a cuenta con Cristo Jesús, hermano. Gloria a Jesús. Dice, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Oye, ¿con qué? Con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida, dice la palabra de Dios. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí la palabra de Dios dice que va a tener un gran poder, que va a tener señales y que va a hacer prodigios, pero son mentirosos, no son de Dios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Qué pena, hermano. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El enemigo va a engañar a todo el que en su corazón no ha puesto a Dios en primer lugar. A todo el que no haya puesto a Dios en su corazón en primer lugar, hermano, va a ser engañado literalmente, fácilmente. El enemigo lo va a engañar fácil. Va a ser muy sencillo. Porque esta gente no tiene su mirada puesta en Cristo y en Dios, y cualquier cosa lo lleva por cualquier viento de doctrina. Son guiados por cualquier viento de doctrina. Son tan valientes.
no son firmes en la fe, en lo que han creído, no tienen una firmeza en lo que verdaderamente ya creyeron. Gloria a Jesús. Entonces dice, gloria a Dios, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¡Qué pena! Gloria a Jesús. Ahora, ¿cómo fue revelado este hombre a Daniel? Yo te hablé y te presenté a este hombre en el Nuevo Testamento. Vámonos al Viejo Testamento para que veamos a dónde esto había sido revelado mucho antes. Fue revelado por Cristo, fue revelado a Daniel, fue revelado a Ezequiel, fue revelado a Juan, fue revelado a muchos, porque vendría. ¿Y por qué la palabra de Dios habla de este hombre y de esta situación, hermano? ¿Por qué? Porque muchos van a necesitar esta palabra en la gran tribulación. Los que se queden van a necesitar de esta palabra en la gran tribulación, lamentablemente. Aquellos que no hayan decidido entregar por completo su vida al Padre Celestial, a Cristo Jesús, aquellos que no hayan entendido su palabra, lamentablemente van a tener que vivir esos procesos. Pero la palabra habla de que serán muchos los que serán salvos luego de la gran tribulación. Gloria a Jesús. Daniel capítulo 7 versículo 7 dice, Daniel capítulo 7 versículo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, dice, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y 10 cuernos. 10 cuernos que no hablan de 10 reinos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Un cuerno pequeño, una nación pequeñita. Una nación pequeñita que sale de él. Que no voy a mencionar, pero creo que la palabra debe de ser muy clara para que entiendas de qué nación independiente te habla. Una nación pequeña que se levanta a apoyar a este hombre. Y dice, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca de grandes cosas. Vuelve y te habla de las blasfemias. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, Cristo Jesús, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su boca como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y dice en el versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos, hermano. Gloria a Jesús. Esos libros que nos habla el Apocalipsis están escritos ahí en Daniel. Y nos habla de la justicia de Cristo, nos habla de la venida de Cristo a levantar a aquellos que se habían quedado y habían pasado en la gran tribulación, a llevárselos de este lugar, gloria a Jesús, y a destruir a este hombre de pecado. Y dice en el versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron al, o sea que fue destruido. Y dice, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. En el nombre de Jesús así será, y ese hombre que se levantará será destruido. Y dice en el capítulo 7 versículo 19 más adelante, dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas,
y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Los santos que se quedaron, los santos que vivieron la gran tribulación. Dice aquí, gloria a Jesús. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Oye cómo lo explica. El cual será diferente de todos los otros reinos pasados, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, dice. Y los 10 cuernos significan que en aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. No voy a mencionar quién es, pero usted debe de saber. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué dice aquí? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué la palabra habla aquí de que pensará en cambiar los tiempos y la ley? ¿No te hace sentido con las aprobaciones de todas esas leyes diabólicas que hemos estado hablando? ¿No será que cuando venga el anticristo y que cuando se levanten estos reinos y se levante ese hombre inicuo, será que esto ya será algo normal? ¿No será que todo lo que estamos viendo hoy es preparación para aquellos tiempos? ¿Será que aprobarán y será algo natural que se casen seres humanos con animales? Que esta aberración suceda, que se casen hombre con hombre, mujeres con mujeres, será algo parece natural. Aprobarán todo esto al parecer, dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y tiempo y medio tiempo, lo que quiere decir 3 años y medio. Gloria a Jesús. Entonces dice Daniel en el capítulo 11, versículo 37, gloria a Jesús: el Dios de sus padres no hará caso. Este reino, dice la palabra, que del Dios de sus padres no hará caso. ¿Qué te quiere decir la palabra con eso? Que este es descendiente de judíos, literalmente. Este hombre puede ser descendiente de judíos, y este hombre puede ser descendiente de gente cristiana, de gente que ama a Dios, al Dios que tú y yo amamos, de gente que cree en el Dios que tú y yo creemos. Dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Muy probablemente este hombre o sea homosexual, que Jehová lo reprenda, o sea tal vez de una religión que no quiera nada con la mujer. Una de las dos. Pero dice, del amor de las mujeres no hará caso. Dice que ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá él, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Quién es el Dios de la fortaleza? Búsquelo, hermano, en internet usted va a encontrar el Dios de la fortaleza, Alá. El Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. ¿Por qué? Porque el judío nunca va a conocer a Alá como su Dios. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata. ¿A quién honra con oro y con plata? ¿Ah? Con piedras preciosas y con cosas de gran precio, dice. Gloria a Dios. ¿Y qué dice en Juan? Estas son las facetas, ya estoy terminando las facetas, otras facetas de ese anticristo, de ese inicuo hombre de pecado. Dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Oiga, hermano, este detalle. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros,
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice, y conocéis todas las cosas, hermano. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad, hermano. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ahí vemos al anticristo. El que se va a levantar va a negar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Simplemente va a negar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Se va a oponer a Cristo. Este es el anticristo, dice ahí. El que niega al Padre y al Hijo. Va a negar a Jehová nuestro Dios. Y va a negar a Cristo Jesús como Salvador. Lo va a negar. Porque esta religión cree en un solo Dios. Cree en un solo Dios. Cree en Alá. Gloria a Jesús. Y dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el plan diabólico? El propósito de Satanás, como le dije, es destruir a Israel. Y nosotros sabemos que se van a levantar naciones. Se van a levantar naciones en contra del pueblo de Israel. Se van a levantar inclusive de Oriente en contra de Israel. Hay una nación que tiene preparado si no me equivoco, que son 2 millones o 200,000 soldados preparados para esto. Dice aproximadamente 120 millones rodean la nación de Israel. 120 millones rodean la nación de Israel y la odian. Aproximadamente 120 millones a 7 millones de habitantes en Israel. 120 millones en contra de 7 millones se van a levantar con armamento y con de todo en contra de esa nación. Y hermano, te voy a decir una cosa. Aunque tú no lo creas, esto es algo espiritual que nosotros no podemos tal vez entender a la ligera. Hay algo espiritual, hermano, que se mueve a través de esto. Y lo espiritual es tan real como el mundo natural y el mundo que nosotros vemos y podemos palpar. Lo espiritual es muy real, hermano. Sin embargo, yo le puedo poner un ejemplo fácil. Usted ahora mismo no está escuchando un radio. Ondas se están moviendo aquí. ¿Cuántas ondas de cuántas frecuencias de radio se están moviendo en este lugar? Ponga un radio simplemente y van a llegar la señal y la va a poder escuchar. Simplemente el canal tiene que estar sintonizado para que lo espiritual se manifieste. Pero lo espiritual es real y se está moviendo, y el mundo espiritual mueve todo esto que te está viendo. El pueblo de Israel y lo que acontece con el pueblo de Israel tiene demasiado que ver con la vida de nosotros los cristianos. Los mismos que negaron a Cristo, los mismos que negaron a Cristo Jesús en aquel tiempo, lo volverán a negar. Los que negaron que Él era el Mesías y los que lo persiguieron, son los que lo van a negar y se van a levantar otra vez para ayudar al anticristo a que se manifieste. ¿Y qué vendrá para el inicuo? Ya para terminar, dice Ezequiel capítulo 39, versículo 1. Dice: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Aquí te habla del anticristo como Gog. Y di así: ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré, dice la palabra, y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha, dice. Sobre los montes de Israel caerás tú. ¿Sobre qué montes habla? Sobre los montes de Israel.
¿A dónde estará levantado el anticristo? En Israel, hermano. Ahí te lo quiere revelar el Espíritu Santo de Dios. Él se va a levantar en aquel lugar. Ellos van a tratar de destruir esa nación y se van a levantar allá. Y dice, y caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. Hermano, las naciones, las 10 naciones, los 10 cuernos, los pueblos que fueron con él. Dice aquí, los 10 cuernos, ahí están. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida, dice la palabra de Dios. Y dice en el versículo: sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas. Y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Gloria a Jesús. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, dice la palabra de Dios. Nunca más dejará Dios profanar su santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Este es el día del cual ha hablado el Señor y nos ha revelado a nosotros, a donde se manifestará Jehová, Dios, el Todopoderoso, el Dios de Israel. Ese Dios es al que tú y yo le servimos. Ese Dios se va a manifestar y va a hacer que toda nación vea que Él es el Dios verdadero. Gloria a Jesús. Todo hombre lo verá, todo hombre, Él es Dios, toda nación lo reconocerá. Dice Daniel capítulo 7 versículo 26, dice, pero se sentará el juez, oye, el gran juez dice, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, no un reino de 7 años, reino eterno, dice, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Gloria a Dios, a los santos, a los que venimos con Cristo Jesús a reinar por 1000 años aquí. Daniel capítulo 8 versículo 24 dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Oye, el inicuo va a causar ruinas y también va a prosperar, se le va a permitir, dice, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es la promesa que hay para ti, para mí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Cuál es la promesa que hay para mí? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Desde el principio nos escogió para salvación, no para ser procesados ni para morir ahí en el desierto, no para morir en esa prueba, no para morir en la gran tribulación. Fuimos escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación tenemos que santificarnos, hermanos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Tiene que ser buscando su presencia, tiene que ser congregándonos, tiene que ser sacrificando si es posible, porque muchos tal vez tienen que sacrificar otras cosas para venir al Señor. Si tienen que sacrificarlo, sacrifícalo, porque estamos en el tiempo final y la palabra te lo ha dicho hoy. Estamos en el tiempo final, viene, dice,
Santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿La fe en qué? En la verdad, en la palabra que tú y yo hemos creído. Esa es la verdad, dice. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firme, dice la palabra de Dios, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Estamos en el tiempo final. Procuremos irnos en el arrebatamiento de la iglesia a celebrar las bodas del Cordero como novia que somos tú y yo, iglesia de Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo en el nombre de Jesús. Que el Señor nos rescate de donde quiera que estemos. Que el Señor saque nuestra mente de toda cautividad, de todo engaño en el nombre de Jesús, de toda tentación, de todo lo que el enemigo ha poner en tu vida como entretenimiento. La venida de Cristo Jesús. Antes de ayer tuve una revelación en la madrugada. Soñaba a Dios. El Espíritu me hablaba y yo escuchaba y yo le decía a un pueblo, gloria a Jesús, llegó la hora, súbete, escapa por tu vida, porque ya el que no esté montado quedó. Y había una escalera, pero la escalera era estrecha. Era una escalera estrecha y comenzaron a subirse muchos hermanos y tantos que ni cabían y como que se querían caer, pero todos estaban agarrados y nadie se quería quedar. Hermanos, yo sentía en ese sueño la presencia de Dios que me decía así, me decía: llegó el tiempo final, llegó el Señor, viene el Señor y es el tiempo final. No hay que esperar más, hermanos. No podemos darle